Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos, a todos. Cuánta necesidad tenemos de que, así como cantábamos, venga el Señor, y que con el fuego de su Espíritu Santo nos hable, nos avive. Y la gran mayoría de las veces, hermanos, que Él hace eso, lo hace a través de su palabra. Es decir, sí es cierto que el Espíritu Santo puede hacer que nuestro corazón, nuestra alma, el fervor empiece a surgir, pero la mayoría de las veces, y la Biblia nos muestra, es que lo que el Espíritu Santo utiliza para avivar a su iglesia es su palabra. A través de la palabra, Él nos empieza a hablar, empieza a hacer que brillen sus verdades. Y en aquella persona donde habita su Espíritu Santo, la palabra va a empezar a dar fruto. Recuerden ustedes la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar la semilla. La semilla era la misma en todos los casos. El sembrador era el mismo en todos los casos. Y lo que determinó que esa semilla produjera fruto era la tierra de donde cayó. Y la tierra, según nos explicó esa parábola el Señor Jesús, es el corazón del hombre. Cuando la palabra de Dios cae en una buena tierra, empieza a dar fruto. Y a veces pienso, hermanos, que aún nosotros los cristianos podemos tener dificultades con esos tipos de tierra, porque todavía nos podemos afanar. Una de esas tierras representaba la hierba y los cardos y los espinos, ¿no? Y dice que cuando la semilla cayó ahí, la palabra se ahogó. También el corazón de un cristiano puede tender a endurecerse, y dice que cuando esa semilla cae en una tierra dura, pedregales, vienen las aves del cielo, que es el diablo, y se roba la palabra. Y entonces no produce fruto. Así nos pasa a nosotros también. Entonces, el sembrador es el mismo. Dios, a través de su Espíritu Santo, quiere producir fruto. Viene, siembra la semilla, nos da su palabra. El punto es, hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? Ese corazón que recibe la palabra, pero ¿cómo está? ¿Está apto para producir fruto? Si no está apto para producir fruto y hoy estás consciente de eso, es tiempo de clamar a Dios y decir: Señor, ayúdame con mi corazón duro, endurecido por la incredulidad, endurecido por el pecado que he practicado y no me he arrepentido ni me he apartado de él. Pueden ser muchas cosas. Que Dios nos hable hoy, hermanos. Tenemos mucha expectativa de lo que Dios nos va a estar hablando acerca de en el libro de los Hechos. Y yo creo que Dios nos ha estado hablando, pero particularmente el día de hoy creo que va a ser una palabra en donde Dios va a poner su ojo escudriñador en cada uno de nosotros, donde Dios nos va a poner delante de nosotros la verdad para reflejarnos, para que podamos vernos como estamos. Porque Dios nos quiere escudriñar, porque Dios quiere que nosotros reaccionemos. Si es que estamos endurecidos, si es que la palabra que hemos estado escuchando no está produciendo el fruto, si es que por alguna razón tenemos tiempo. Yo creo que Dios nos ha estado hablando, hermanos. Yo creo que Dios le ha estado hablando a esta iglesia. Y creo que hemos estado lentos, tardos, reaccionando poco o sin reaccionar todavía.
a su palabra, a lo que Él nos está hablando. Y bueno, pues cada vez más Él va a estar metiendo esa espada de doble filo para escudriñar nuestra alma y Él quiere purificarnos, porque Él quiere ser honrado y glorificado, y Él es honrado y glorificado a través de su iglesia. Entonces, que Dios nos hable hoy y que estemos dispuestos a ser escudriñados por el Señor, tal cual lo dijo el hermano al principio. Esta palabra no es para otra persona más que para ti y para mí. No es para otra persona que tú puedas imaginarte, pensar, recordar. No, el día de hoy la palabra es para ti y para mí. Y que así lo hagamos y que así tengamos el valor y la honestidad para hacerlo, hermanos. Amén. Señor, nos ponemos delante de ti. No hay a tus ojos, Señor, nada oculto. Nada. Tú conoces nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestras intenciones. Señor, no nos dejes engañar. No dejes que nos engañemos, Señor. No dejes que nuestro corazón nos engañe, porque es perverso y engañoso. Señor, lo que tú ves en nosotros y de nosotros, ayúdanos hoy a verlo. Porque no queremos caminar por el camino de engaño, Señor. No conviene a nuestra alma. No conviene a los propósitos santos, puros y de vida que tú tienes para con nosotros, Señor. Háblanos, muéstranos, ayúdanos a ser honestos. Por Cristo Jesús te lo pedimos y también te pido me ayudes a ser fiel y claro al exponer tu palabra. Por Cristo Jesús que murió por nosotros para darnos esta vida nueva, es que lo pedimos, Señor. Amén. Me acompaña en su Biblia. Hace 8 días le comentaba que íbamos a hacer una escala en Hechos, capítulo 2, verso 42. Pero acompáñeme desde el verso 41. Hechos 2, verso 41 y verso 42. Dice así la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No quiero detenerme mucho en repetirle el contexto. Si usted no ha escuchado nuestras enseñanzas anteriores para poder saber de qué estamos hablando, yo le recomiendo que vaya a nuestra página, tanto de Facebook como de YouTube, y pueda ver las enseñanzas anteriores, porque ellas nos ponen en el contexto. Pero bueno, brevemente le digo, está hablando el apóstol Lucas está relatando lo que sucedió después de la predicación del apóstol Pedro a una multitud el día de Pentecostés, y aquí nos está diciendo los resultados de todo lo que estaba ocurriendo en ese día. Y dice que después de que muchos se compungieron, les fue predicado el evangelio, se compungieron, dice, los que recibieron su palabra, o sea, varios que se arrepintieron y accedieron a las demandas del llamado de Dios, dice,
fueron bautizados. Nos dice claramente un aproximado de las personas, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, o sea, una aprox de 3,000 personas por la predicación del apóstol, y nos empieza a dar una característica, no inmediata. Esto es importante aclararlo, o sea, estas características a partir del verso 42 y todos los versos hasta el final del capítulo, que empiezan a describir a aquella iglesia, obviamente no eran resultados que ocurrieron ese mismo día. O sea, acuérdese que el libro de los Hechos es un relato de Lucas. Entonces nos está relatando lo que pasó después de eso, después de ese llamado, después de esa entrega, arrepentimiento y conversión, de esos bautizos, cómo empezó a ser aquella iglesia recién formada. Y entonces dice que aquella iglesia recién formada empezó a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo le decía la semana pasada que estos versículos lo que están haciendo es que nos están describiendo a una comunidad recién nacida, la iglesia recién nacida, y nos está mostrando su mejor momento. Lo cual, con esto le quiero decir que esta iglesia tuvo también sus altas y sus bajas, pero este momento está siendo descrito como el mejor momento, cuando ella poseía una pureza de devoción hacia el Señor, a su Señor resucitado, una pureza y una consagración sin precedentes en las generaciones venideras. Eso es lo que está Lucas describiendo. Y todo el libro de los Hechos es un breve resumen, aunque tiene 28 capítulos, es un breve resumen de la vida de aquella iglesia primera. Y en este breve resumen nos muestra algunos aspectos que distinguen lo notable que fue esa congregación. De tal forma que es lo que nosotros debemos anhelar, por darle gloria al Señor, por estar consagrados a Él. Esto es lo que nosotros debemos imitar, lo que nosotros debemos buscar. Este momento tan puro de la iglesia es lo que nosotros debemos anhelar. Yo le decía, después tuvo dificultades, momentos, apostasías, pero nosotros no vamos a poner y tomar eso como pretexto para justificarnos. El llamado que cada cristiano tiene es a honrar y a glorificar al Señor. Y por lo tanto nosotros debemos tomar el estándar puro y santo de la iglesia, y esto es lo que nosotros debemos anhelar, lo que nosotros debemos buscar. A lo largo del estudio del libro de los Hechos, nosotros nos vamos a dar cuenta que esta iglesia manifestó deberes y actitudes espirituales, y el resultado que esto tuvo al influenciar de manera espiritual al mundo de aquel tiempo. Es decir, estas manifestaciones, estos deberes, estas actitudes espirituales tuvieron un resultado en el mundo de aquel tiempo, hermanos. El mundo fue influenciado por esta iglesia, y fue influenciado precisamente por esa devoción pura, por esos deberes y por esas actitudes espirituales. Y es por eso que nosotros nos vamos a detener en este versículo varias semanas para estudiar esas deberes y esas actitudes espirituales, porque lo que quiere el Señor es que a nosotros nos quede claro y que entendamos que ese es el camino que debemos buscar, y que ese es el camino que debe seguir, y que esos son los deberes y actitudes espirituales que nosotros debemos vivir también. Entonces, es por eso que nos vamos a detener en estos versículos, porque son básicamente del verso 42 y los que le siguen. ¿Cuáles son algunos? Le voy a mencionar algunos de aquellos deberes espirituales y actitudes espirituales. El verso 42
Nos dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lucas nos da un apartado para mencionar cuáles son esas cosas que hicieron que aquella iglesia impactara al mundo de aquel tiempo. ¿Por qué la iglesia se diseminó tan rápido? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto quiere decir que primeramente aquella iglesia era una iglesia salva, era una iglesia bíblica, es decir, que estaba anclada y fundamentada en la doctrina que el Señor le dio a sus apóstoles. Era una iglesia que amaba la comunión entre ellos, entre hermanos. Era una iglesia centrada en Cristo y era una iglesia de oración. Por decir algunas, hay más y también las vamos a estudiar. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la primera, que es el fundamento de todo lo demás, hermanos. Esta primer característica que vamos a ver el día de hoy es el fundamento de todo lo demás. Nada de lo demás sería posible si esta primera característica, este primer deber espiritual, esta primera característica de esta iglesia no estaría. Es decir, si la iglesia no es una iglesia salva, no va a ser una iglesia que permanezca en la doctrina de los apóstoles. A la gente no salva no le interesa vivir la doctrina. Si esa iglesia no es una iglesia salva, no le interesa la comunión con los hermanos. Si esa iglesia no es salva, no le interesa estar centrada en Cristo. Si esta iglesia no es salva, no le interesa la oración. Eso es obvio y es evidente. Entonces, por esta razón, tenemos que iniciar viendo esta primera característica. La iglesia de los hechos, una iglesia salva, es el título de esta enseñanza. Entonces, le entramos al desarrollo. La primera iglesia, cuando el Señor la estableció y la fundó, era una iglesia salva. ¿Qué quiero decir con una iglesia salva? Y es que esto es necesario remarcarlo en nuestros días por tantas doctrinas tan rebajadas, por tantas doctrinas tan acomodadas al humanismo. Cuando hablamos de una iglesia salva, estamos hablando de una iglesia que ha sido influenciada de tal manera por el Espíritu Santo y la palabra que lo confrontó con su vida mala, con sus pecados, con su condenación, con su perdición a las personas. Las personas atendieron, ya es exactamente lo que vemos en los versículos anteriores de lo que Pedro está haciendo con la gente. Se les expone el evangelio, la gente es confrontada con sus pecados, con su maldad, con su estado de condenación de su alma. Ellos son llamados al arrepentimiento, ellos atienden a ese llamado del arrepentimiento, se arrepienten, les es dada por gracia la fe para creer en Jesucristo como aquel que murió por sus pecados, para pagar por sus pecados, para pagar por la deuda espiritual que tenían y para ser librados por aquella condenación eterna. Ellos atienden a eso, ellos reciben de Dios eso. Y entonces, en el arrepentimiento y la fe, Dios les concede el perdón. Y cuando Dios concede el perdón a una persona a través del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo, Él les libra de la condenación eterna. Lo que nosotros comúnmente decimos, los salva de la condenación. Y es de ahí de donde tomamos nosotros el término de que es una iglesia conformada por personas salvas, personas salvadas de la condenación, porque, repito, tuvieron un arrepentimiento para con Dios genuino, sincero, y les fue dada por Dios una fe para creer en Jesucristo como su Salvador.
Esto es importante, hermanos, porque les decía yo, el día de hoy vivimos tiempos tan confusos que han pululado muchas congregaciones que dicen ser iglesias del Señor Jesucristo. Y la evidencia de sus actos demuestra que solamente son gente que se congregan a hacer algunas acciones alrededor de la Biblia, pero sus vidas demuestran que no son gente que ha sido salvada. Son gente que no ha nacido de nuevo. ¿Me explico? Entonces, esta iglesia en su mayoría, esta iglesia en su totalidad, hablando de la iglesia que Dios mira, porque Dios mira los corazones, la gente a la que Dios le concedió arrepentimiento y fe, y ya atendieron ese llamado y Dios les perdonó, son gente salva. El problema es que entre esa gente salva se puede colar gente que aparente ser salva. Y por eso es que hay congregaciones donde está mezclada la verdadera iglesia con gente no salva que se hacen pasar como la iglesia. ¿Por qué? Porque le dijeron al pastor que ya se arrepintieron, porque le dicen al pastor que ya tienen ciertas actitudes. Y bueno, pues el pastor, como no es Dios y como no conoce el corazón de las personas, pues les cree, ¿no? Nosotros tenemos que ser benignos. Y como el pastor no los ve todos los días de la semana, pues dice, pues les llama hermano, les llama hermana. Pero la realidad de su condición espiritual, Dios sí la conoce y sabe que esa gente no es cristiana. Y pueden pasar por miembros de la iglesia por 10 años, 20 años, 30 años, hermanos. Esto es posible. Esto es posible. Pero a esas personas les acontecerá lo que el Señor Jesús les dijo: no los conozco, apártense de mí. Entonces, lo que a usted le debe de interesar, hermano, no es que usted pueda ingresar a la iglesia local donde el pastor le diga: bienvenido, usted es hermano, usted es hermana. Eso no es lo que a usted le debe de preocupar. Lo que a usted le debe realmente de preocupar es que cuando usted llegue al cielo, delante del Señor, el Señor a usted le diga: pasa bendito de mi Padre, al lugar preparado por la eternidad. Porque va a haber un día en que el Señor separará los cabritos de las ovejas. Aquí podremos estar mezclados, pero va a haber un día en el que el Señor hará esa separación, porque Él sí conoce quiénes son los suyos. Por eso es importante lo que vamos a hablar el día de hoy, hermanos. Por eso es importante que en humildad nos pongamos hoy delante del Señor. Olvídense de mí. Olvídense de mí. Pónganse delante del Señor. Y que sea Él que nos diga cuál es nuestra verdadera condición espiritual. Cuando el verso 42 que estamos estudiando nos dice que perseveraban, nos está dando una característica importante que implica salvación. Implica salvación. Aquellas 3,000 personas que confesaron su fe en Cristo y fueron bautizados, como lo dice el verso 41, son aquellas personas quienes mostraron la autenticidad de su fe con esta característica: perseverando. Perseverando. Hoy nos vamos a centrar en esta característica. El verdadero cristiano, la persona que ha nacido de Dios, que ha vivido y experimentado la sobrenaturalidad de la salvación, es una persona que, independientemente de las circunstancias de su vida, independientemente de los problemas que le vengan, independientemente de lo que ella viva, independientemente de los problemas y de las crisis, independientemente de eso, van a permanecer firmes en la fe. Esta es una importante característica. Porque
Citando nuevamente la parábola del sembrador, nos dice la parábola del sembrador que hay gente que recibe la palabra con gozo y que al principio tú los ves muy contentos y que empiezan a venir a las reuniones y que no faltan y que aquí están domingo a domingo y se acercan con una buena actitud y te preguntan y te dicen. Así se pueden mantener algún tiempo, algunos años. Pero luego vienen los problemas y se apartan y se van. Esa gente no perseveró, lo cual es una característica de la gente no salva. Esa es una prueba de fuego. Esa es una prueba que el Señor permite también para que nosotros veamos si estamos en la fe o no estamos en la fe. Si somos capaces de perseverar. Y no por nuestras fuerzas, hermanos. Porque la gracia de Dios está en nosotros, por el Espíritu Santo bendito que mora en nosotros. Y nos hace perseverar. Eso es una señal de que estamos con el Señor. Pero si constantemente tropiezas y eso te trae desánimos que te avientan hasta el piso y ya no quieres continuar con el Señor, revisa tu corazón, revisa tu condición. A pesar del odio, el ridículo, la persecución que aquellas personas sufrieron, ellos permanecieron fieles. Vamos a estar nosotros estudiando el libro de los Hechos y te vas a dar cuenta que fue una iglesia sumamente perseguida. ¿A quién de nosotros, hermanos, nos han despojado por causa del Evangelio y por causa de Cristo? Nos han despojado de nuestras propiedades, de tu casa, de tu trabajo, y te han obligado a que salgas huyendo de tu localidad, escondiéndote, porque tu vida o tu libertad está en peligro. A ninguno de nosotros todavía. A ninguno de nosotros todavía. Esta gente vivió eso y más. Estos hermanos se dieron cuenta cómo en las plazas públicas mataban a sus hermanos, apedrearon a Esteban. Y no retrocedieron, permanecieron fieles en su amor y su fe a Jesucristo. Entonces, la perseverancia es una señal de la verdadera salvación. Anote este versículo, no lo busque, por favor, para no detenernos ahí. Es algo que ya estudiamos en algún momento. Pero en Juan 8:31 el Señor Jesús declaró esto: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Note la palabra que ocupa el Señor Jesús. Si vosotros permaneciereis. El llamado del Señor a ser su hijo, al arrepentimiento y a la fe, no es un llamado temporal y pasajero para 1 año, 2, 5, 10, 15 años. El llamado del Señor es para una vida eterna. Por eso la importancia de esta característica, la perseverancia. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Anote este otro versículo para que usted estudie en su casa, Juan 15, verso 1 al 4, también nos habla acerca de de aquella verdadera rama que permanece en la vid. Si en su casa usted estudia Mateo 13, verso 3 al 9 y el verso 21, también se dará cuenta cómo el Señor Jesús, precisamente en la parábola del sembrador, nos enseña que la buena semilla no se va a marchitar ni va a morir bajo las pruebas, bajo las circunstancias difíciles, ni bajo la persecución. El verdadero creyente permanece. Y también hay un contraste. El apóstol Juan, allá en la primera carta de Juan, a esta sí quiero que me acompañen, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 19, porque es importante esto que voy a mostrar de la Escritura. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19.
¿Ya lo tenemos? Dice así, 1 Juan capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros. ¿Qué dice después de eso? Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido, otra vez la palabra, con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí el apóstol Juan nos está enseñando varios principios, y uno de ellos es aquel que ya le había mencionado yo. En esta tierra, la iglesia del Señor puede mantenerse en un estado de mezcla. Eso es un riesgo, eso no es bueno. Sin embargo, bueno, es una situación en la que estamos en riesgo por el hecho de que no conocemos el corazón de las personas, pero al tiempo el Señor manifiesta quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Tú sabes, tú recuerdas, tú estás consciente de que muchas personas han estado con nosotros muchos años como miembros de la iglesia y el día de hoy ya no están dentro de la iglesia. Algunos de ellos se han regresado a una vida escandalosa de pecado, escandalosa de pecado. Aún así, yo no podría decirle si esa gente que está en una vida escandalosa de pecado es creyente o no es creyente. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque el hijo pródigo cayó en una vida escandalosa de pecado, ¿sí o no? Pero el verdadero hijo de Dios, que puede caer en una situación escandalosa, y así nos lo enseña la Escritura, pero si es oveja, un día va a escuchar la voz del Señor, se va a arrepentir de sus maldades y va a regresar al camino, por cuanto es hijo. Si no se levanta, si no se arrepiente y si no regresa al Señor, es clara la evidencia, es claro lo que nos muestra. No es hijo de Dios, no es salvo, no es cristiano. Entonces, esta cita, 1 Juan 2:19, nos dice algo muy importante. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hoy vivimos en un riesgo. Podemos estar mezclados, hermanos. Y se los he dicho a algunos hermanos y se los quiero decir a todos. El Señor no me puso aquí como un agente secreto para andar investigando. El Señor no me puso aquí para andar de detective, investigando la vida de las personas, poniéndome la lupa a ver si está bien, pecó, no pecó. A ver, hermano, platícame cómo se porta aquel, cómo se porta ahí en tu... El Señor a mí no me puso detective, hermanos. Y yo descanso en eso. Yo descanso que aunque a mí me engañes, al Señor no lo engañas. Reconozco que hace muchos años eso me trajo mucho estrés. Porque cuando venían las situaciones a planteármelas, yo decía, ay Señor, ¿qué está pasando? ¿Quién es culpable? Aquí me dicen una cosa y aquí me dicen lo contrario. ¿A quién le creo? Y de verdad eso me estresaba tremendamente. Gracias a Dios que me ha ayudado, me ha enseñado y he aprendido. Aunque a mí me engañes, al Señor no. Y un día va a salir a la luz todas las cosas. Y la consecuencia solamente va a ser para ti y para los tuyos, lamentablemente. Lamentablemente. Porque con estos tiempo que tengo ministrando la Escritura me he dado cuenta de tantas cosas, de tanta gente hipócrita que viene conmigo y a mí me da una apariencia y la realidad es otra en su casa. Que no se les olvide, este es un asunto espiritual. Esto no es un asunto mío, es un asunto del Señor. Y Él cuida de su iglesia, cuida de la integridad de su iglesia. Y tan es así que aquí el Señor habla a través de Juan y dice,
salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora también quiero aclarar esto. Hay gente que se puede ir de nosotros, me refiero de nuestra iglesia local, pero no se va al mundo, no se va a sus pecados. Es válido y puede ser que haya cosas en las que aquí en algunas cosas no estemos de acuerdo y se van a otra iglesia donde buscan servir al Señor, buscan caminar en integridad, buscan caminar en sinceridad, buscan caminar en santidad. Está bien. Yo reconozco que no somos perfectos y que puede haber algunas situaciones en las que no estemos de acuerdo y por ello algunos hermanos digan, ¿sabe qué? Mejor aquí la dejamos, que Dios los bendiga, me voy a ir a congregar a otro lugar. Si es para seguir al Señor, si es para tu crecimiento, si es para que estés con más libertad sirviendo al Señor, bendito sea el Señor que también nos da esa libertad. Porque yo estoy consciente y convencido, lo creo, que el Señor tiene pueblo en muchos lugares. Que la iglesia deba estar integrada por personas salvas, entonces decimos que es algo que pareciera lógico. Pero como ya lo dije, y por desgracia, muchas congregaciones modernas hoy están conformadas en gran parte por individuos no salvos. Y si esos hermanos que el día de hoy decidieran, o que por alguna razón congregarse en otro lugar, solamente yo les advertiría esto: tengan cuidado a dónde se van, porque no todo lo que se dice cristianismo es verdadero cristianismo, y no todos los que se dicen iglesia son verdadera iglesia. El día de hoy hay mucha gente que se dice ser cristiana, muchas congregaciones que se dicen ser cristianas y no andan en la verdad. Esto es un peligro el día de hoy. Asombra que algunos incluso intenten diseñar iglesias donde no cristianos puedan sentirse cómodos. Nosotros estamos muy contentos en que venga gente y nos visite y esté con nosotros. Pero ¿sabe por qué estamos contentos? ¿Sabe por qué nos alegra principalmente? Porque a ellos Dios les da la oportunidad de conocer la verdad de su palabra, y a nosotros nos da el privilegio de poder participar en ello al hablarles de la verdad de su palabra. Pero la iglesia no es un lugar donde tengamos que hacer sentir cómodos a los inconversos. La verdad de Dios, de hecho, es una verdad que no hace sentir cómodos a los inconversos. Porque Dios es claro cuando habla acerca del pecado, lo confronta, y es la única forma en que nosotros podemos entender acerca de esto, cuando Dios nos pone enfrente nuestro pecado y nuestra maldad y nuestra condición. Es la única forma de que entiendas de que estás mal y que busques al Señor. La iglesia no es un lugar para hacer sentir bien a las personas que viven y están conformes y están a gusto en su pecado. La iglesia es un lugar para hacer sentir incómodas a las personas que están cómodas en su pecado. ¿Sí se entendió el trabalenguas? Ok, de repente lo analicé, pero esa es la idea. La iglesia no es un lugar para hacer sentir cómodas a las personas que están cómodas en su pecado. Dios las quiere incomodar para que reconozcan su perdición, su miseria, se arrepientan y vuelvan a Dios y busquen a Dios con todo su corazón. Entonces, entretener a las personas inconversas no puede ser el objetivo de una iglesia dedicada a la santidad y a la justicia en todo aspecto de la vida, porque tal iglesia entonces no sería popular ante los ojos de los incrédulos. La iglesia tiene un propósito, y esta es principalmente glorificar al Señor, pero también proclamar la verdad de Dios. Y la verdad de Dios confronta. Y la verdad de Dios no siempre nos hace sentir a gusto. De hecho, no es así. Y de hecho, mi oración para esta reunión fue que Dios no nos haga sentir a gusto, hermanos, con lo que nos va a hablar en este día. Esta primera iglesia, hermanos, su mayoría era gente poseedora de Cristo por la fe.
Era gente que poseía una relación estrecha con Cristo. A nosotros nos da mucho gusto que vengan, ya lo decía yo, las personas a escuchar la palabra. Pero nos da gusto porque nosotros entendemos que es la oportunidad que Dios les está dando de que sean salvos, precisamente, de que sus pecados puedan ser perdonados y gozan entonces del glorioso perdón que Dios da y de la vida eterna. Vamos a leer ahorita unos textos donde el apóstol Pablo precisamente elogiaba a la iglesia de Tesalónica en términos que no dejan lugar a dudas de que esa iglesia era salva. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y este versículo nos va a dar la pauta para mirar varias características de las personas salvas que conforman una iglesia salva. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El apóstol Pablo está describiendo en este pasaje a las personas de la iglesia en Tesalónica y los describe como gente que está en el Padre, como lo dice en el verso 1, como gente que está en Cristo, y en el versículo 5 nos dice que están en el Espíritu Santo. Estas son características espirituales, hermanos. La persona que está en Dios, la persona que tiene a Cristo y que está unida a Cristo a través de la fe, la persona que es un recipiente del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se vierte, se nota y es característico. No se puede imitar, hermanos. Y como ya aclaramos cuando hablamos acerca del derramamiento del Espíritu Santo y de las características del derramamiento del Espíritu Santo en una persona, ya entendimos que no son las lenguas lo que describe a un verdadero creyente, a una persona llena del Espíritu. Entonces, principalmente tiene que ver con cosas que el Señor hace en la vida del creyente y que se notan. Este versículo nos dice que fueron ejemplo a toda Macedonia y Acaya. La gente se da cuenta de tu cristianismo, hermanos. La gente que vive a tu alrededor, tus cercanos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, se dan cuenta si eres o no eres cristiano, si eres o no eres cristiana, se dan cuenta. Tus acciones.
Porque no puedes desligar, la Biblia no lo hace. No desliga tu condición espiritual de tus acciones. De hecho, dice que nuestras acciones son un resultado de nuestra condición espiritual. Y si tus acciones son de pecado, si tus acciones son de practicar la maldad, si tus acciones son de andar en la carne, demuestra mucho de tu condición espiritual en lo interno. Entonces, primer característica que aquí muestra el apóstol Pablo: estaban en Dios, estaban en el Padre, había una relación en Cristo y en el Espíritu Santo. En el verso 3 nos da otra característica. Nos dice y señala que ellos poseían aquella gran tríada de virtudes cristianas. Una persona salva, en menor o en mayor grado, pero tienen que estar, es esta tríada de virtudes cristianas. El verso 3 dice: fe, menciona la esperanza y menciona el amor. Cuando una persona está en incredulidad, hermanos, no tiene ni fe. El apóstol Pablo dice que vive sin esperanza y sin Dios. Y no tiene amor porque no lo conoce. El verdadero amor solamente proviene de Dios. Y entonces el apóstol Pablo en los Romanos dice que Dios por su Espíritu Santo derrama de ese amor en nosotros, porque nosotros no lo podemos producir. Tiene que venir de arriba. Pero al verdadero cristiano y al verdadero salvo, Dios lo dota de ese amor. Y entonces son características que deben distinguir la vida de una persona salva. Fe, porque la fe no es algo que nosotros podemos producir. La Biblia nos enseña que es un don de Dios. Esperanza, a pesar de las circunstancias difíciles y a pesar de los problemas y crisis, el Señor nos da esperanza, y el verdadero creyente que tiene el Espíritu nunca pierde la esperanza a pesar de las dificultades de las circunstancias. Nunca pierde la esperanza. Y siempre hay un crecimiento en el amor. Hay un crecimiento en el amor. Cuando nosotros constantemente estamos en incredulidad, como resultado constantemente vivimos en desesperanza, tenemos que hacernos estas preguntas, ir al Señor. Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo me ves? Porque una persona cristiana, y como lo vamos a ver más adelante, es una persona que crece constantemente, crece en fe, crece en esperanza. Las dificultades, en lugar de llevarlo a vivir una vida incrédula, nos llevan a crecer. Ese es el propósito de las pruebas, que nuestra fe sea prosperada, que nuestra fe sea fortalecida. Entonces hay un crecimiento en eso, y también hay un crecimiento en el amor. Hermanos, si tu cristianismo de 10 años, si tu cristianismo de 15 años no ha sido un cristianismo que esté creciendo en esperanza, en fe y en amor, deberías de preguntarte si de verdad eres salvo. 10 años no es cualquier cosa. 15 años no es cualquier cosa. Y vamos a tener tentaciones, hermanos, y vamos a tener luchas. Es más, vamos a tener caídas. De repente podemos pecar de incrédulos, hermanos. Pero no es nuestro estilo de vida. A la persona que tiene el Espíritu Santo, en el momento de su caída en la incredulidad o en su falta de amor, el Espíritu Santo que mora en él viene y la reprende, le hace entender que está mal, y lo lleva a arrepentirse, y lo lleva a levantarse, y lo lleva a restaurarse. Y crece. Y crece. En el verso 4, el apóstol Pablo nos dice que él estaba seguro de que habían escogido a Dios para salvación. La Biblia nos enseña que Él nos escoge primero. Él es el que nos busca. Él es el que viene hacia nosotros, el que se acerca primeramente a nosotros. Porque en nuestra condición de pecado, en nuestra condición de incredulidad, en nuestra condición de un corazón duro, nosotros no deseamos a Dios, hermanos. Nosotros no anhelamos a Dios. Nosotros no buscamos a Dios. Él es el que se acerca primero. Pero después de que Él se acerca y Él nos sensibiliza con su gracia, con su Espíritu Santo, entonces hay una atención a ese llamado. Atendemos a ese llamado. Y eso es a lo que se está refiriendo aquí el apóstol.
Esta gente estaba y estuvo en tal influencia del Espíritu Santo que aquí lo dice que ellos escogieron a Dios. Por eso los pongo en contexto, para que no nos quedemos de idea de que es el hombre el que escoge a Dios. Primeramente Dios se acercó a ellos. Pero cuando Dios se acercó a ellos, ellos respondieron. Y entonces el apóstol lo menciona aquí en nuestra Reina Valera como habían escogido a Dios para salvación. Y entonces viene una característica de crecimiento. En el verso 6 nos dice que ellos eran imitadores de Pablo y de Cristo principalmente. Entonces hay un deseo de crecimiento, de modo que eran ejemplo para los otros creyentes de su región. Hermano, ¿cuántos años llevas en tu cristianismo? Con tu vida has bendecido a otros cristianos. Hay gente que se siente bendecida por tu vida de búsqueda de Dios. Hay gente que se siente bendecida. No es lo que debemos estar buscando, que la gente me diga, yo estoy bendecido por usted. No es lo que debemos estar buscando. Pero una consecuencia natural de estar en Cristo es que la gente vea las virtudes de Cristo en nosotros. Y entonces eso les bendice. Hay gente bendecida por tu cristianismo, hermanos. O hay gente tropezada por tu mal testimonio. La Biblia constantemente, hay libros, hermanos, totalmente libros de contrastes. El libro de Proverbios, por ejemplo, contrastes. El justo y el necio, el justo y el necio, el sabio y el necio, el sabio y el necio, son de contrastes. Santiago es un libro de contrastes. Bueno, yo hago ahorita un contraste. Aprovechando este punto, ¿hay gente bendecida por tu testimonio cristiano o hay gente tropezada por tu testimonio cristiano? Esta gente, estos hermanos de Tesalónica, habían sido de bendición, no solamente para los creyentes, sino para mucha gente incrédula. Habían sido de bendición, habían sido de luz. A eso hemos sido llamados, hermanos, a ser luz. A que la gente que vive en oscuridad y en tinieblas digan, por aquí es el camino, mira, esa persona alumbra con su vida, con su trato, alumbra. Sin duda, la iglesia de Tesalónica era una congregación de personas salvas. Entonces, nos estamos centrando en esta idea. Una de las implicaciones de una condición en salvación, de una persona perdonada, salvada, en la que mora el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, todas estas son lo mismo, es la perseverancia. La gente en Cristo va a perseverar a pesar de las circunstancias. Entonces esto implica que el verdadero cristiano, el verdadero creyente, va a permanecer en el camino a pesar del diablo, a pesar del mundo y a pesar del mismo. Porque a veces somos muy buenos por echar la culpa al diablo. Es que el diablo, hermano, me metió el pie y yo me caí. Y somos buenos para echarle la culpa a todo mundo de nuestras malas acciones. La Biblia siempre nos llamará a hacernos responsables de nuestras acciones. Porque aunque el diablo venga y se oponga, finalmente el pecado es una decisión de nuestra voluntad. Nosotros decidiremos. Porque hace 8 días yo les decía, nosotros los cristianos siempre estamos expuestos a la palabra. La palabra de Dios siempre nos está alimentando, enseñando, confrontando, educando. Por lo tanto, nosotros los cristianos tenemos la capacidad de decidir qué hago, lo que Dios me ha enseñado o lo que mi carne me está pidiendo que haga. Entonces yo decido. En esta situación, en esta tentación, en este problema que estoy teniendo, ¿qué voy a decidir? ¿Comportarme como Dios quiere que me comporte? ¿O hacerle caso a mi carne? Y hacer lo que yo quiera y me comporto como tal. Hermanos, cuando Dios permite circunstancias en nuestra vida, es porque Dios está queriendo que nosotros nos demos cuenta qué es lo que sale de nuestro corazón. Y como tú te comportes ante cada situación, escúchalo bien, eso es lo que hay adentro. Si en una situación de confrontación sale ira,
sale enojo, sale amargura, es porque eso hay aquí. No te engañes, no fue el diablo. El Señor Jesús claramente enseñó que lo que sale de nosotros es lo que hay en nuestro corazón, ¿sí o no? Si en una situación que el Señor permite que pases, de tu corazón sale enojo, amargura, rencor, resentimiento, es porque eso es lo que hay en tu corazón. Y si eres cristiano, te arrepentirás y te apartarás. Pero si no lo eres, solamente dirás que lo haces, pero ahí seguirás albergándolo. Ahí seguirás albergándolo. Vamos a ver al rato el pasaje en el que Pedro le dice a Simón el mago: en prisión de amargura veo que estás. No has sido libre. Aunque digas que ya te arrepentiste, pero lo sigues haciendo, eres esclavo. No has sido libre. Entonces la perseverancia, yo le decía, implica que el creyente permanece a pesar del diablo, a pesar del mundo y a pesar de nosotros mismos. La vida es una lucha constante, principalmente contra nosotros mismos. Porque nuestra carne nos dice, haz esto. Pero la palabra de Dios nos alumbra y nos dice, no hagas esto, este es el camino que debes seguir. Este es el camino que debes seguir. Y aun si el cristiano, por lo que tú quieras, porque de verdad el diablo se puso muy león, porque el mundo estuvo muy difícil y la tentación estuvo muy difícil, y porque ese día tu carne estaba a la alza, caíste en pecado, no va a ser la historia de tu vida, no es la historia de la vida del creyente. Si llegas a caer en pecado, te levantas si eres cristiano, te arrepientes y vuelves al Señor y te apartas de ese estilo de vida. Eso es lo que hace una persona salva. Regresa a Cristo, arrepentida y en fe. Juan 10:27, por favor. Evangelio de Juan 10:27. Dice así. Qué pasaje tan significativo. A mí en lo personal me ha traído muchísima luz. Y dice el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. De entre todos los que estamos aquí que decimos que somos cristianos, el Señor conoce quiénes son sus ovejas. Porque el ser cristiano, yo espero que ya me lo estén entendiendo, hermanos, no tiene que ver con cuántos años tienes de congregarte en un lugar. El tiempo no determina la salvación. Porque ser cristiano o ser salvo no tiene que ver nada con cuánta doctrina o cuánta Biblia conoces. El verdadero creyente ama la doctrina. Pero no conocer la doctrina te hace verdadero creyente. Esto es importante. Los fariseos tenían mucho conocimiento de la Biblia y no eran salvos su mayoría. Al contrario, el Señor los reprendió y les dijo que eran unos sepulcros blanqueados. Entonces, conocer doctrina no determina salvación. Pero ser salvo determina, como lo vamos a ver la próxima semana, que busca conocer la palabra de Dios, porque entiende que ese es el consejo de Dios para él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una de mis confianzas en este ministerio y en esta responsabilidad que el Señor me ha encargado es que los que son ovejas verdaderas del Señor van a escuchar su voz y le van a seguir a Él. Porque a veces en nuestra humanidad, hermanos, nos preocupamos porque el hermano no manda su comentario que le pedí, el hermano no hace la tarea que le encargué, el hermano no se quiere congregar, el hermano no se... Hermanos, yo descanso en este versículo. Si eres oveja, escuchas la voz del pastor, que es Cristo, y lo vas a seguir.
¿Para qué me desgasto? Ay, hermano, si haces, no haces, ¿por qué? Tú mismo te delatas. Tú mismo te delatas al ignorar la voz del pastor, que es Jesús. Me estoy refiriendo a Jesús como pastor. Este versículo da una característica de las verdaderas ovejas. Oyen su voz y le siguen. Cuando el Señor les habla, responden en consecuencia. Esa es una característica, hermanos. Esa es una característica. Yo he tratado de descansar en esta verdad y por eso ya no busco no estresarme tanto en este asunto de por qué el hermano ya no viene, ya no dijo, ya no habla. Si eres oveja, seguirás al Señor. Si no eres, aunque digas que eres, de balde todos los consejos que yo te pueda dar. De balde va a ser. De balde va a ser. Verso 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, este es un ejemplo de perseverancia. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahorita voy a dar algunos comentarios acerca de este versículo que en ciertas enfoque y en cierto punto trae cierta controversia, pero bueno, déjeme mencionar esto otro y después hago la aclaración. Otro ejemplo acerca de la perseverancia, ya se lo cité hace rato, es la parábola del hijo pródigo. Y esto nos muestra una situación que pueden presentar ciertas personas que son hijas de Dios, pero en algún momento de su vida caen, tropiezan, se alejan y pueden alejarse hasta cierto punto como cayó el hijo pródigo. Pero si es hijo, en el momento más oscuro y más triste, se acordará de su padre. Y dirá en ese momento, me levantaré e iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos tus jornaleros. Y se levanta, no solamente lo dice, y va al Padre y busca al Padre en arrepentimiento. Y el Padre, que es bueno y por cuanto es su Padre y son hijos, lo recibirá, le cambiará sus vestiduras sucias y andrajosas, sucias por el pecado, en un verdadero arrepentimiento le perdonará y lo va a restaurar. Lo va a restaurar, hermanos. Quiero hacer aquí una aclaración por estos dos ejemplos que acabo de mencionar. Históricamente hablando, el cristianismo tiene algunas ramas doctrinales, hablando históricamente. Tiene algunas variantes doctrinales. Es decir, hay más, pero solamente le voy a mencionar 4, las más importantes. Existe el calvinismo clásico, existe el calvinismo moderado, existe el arminianismo clásico y existe el arminianismo wesleyano. Son las 4 principales ramas del cristianismo histórico. Hay solo una verdad. Lo que estas ramas son interpretaciones de soteriología, es decir, con cuestiones relacionadas a la salvación. Bueno, lo que quiero mencionar de esto es que 3 de ellas, el calvinismo clásico, el calvinismo moderado y el arminianismo clásico, consideran el aspecto de la salvación como algo permanente, es decir, que hay una perseverancia de los santos hasta la eternidad, porque Dios ha provisto en su palabra todos los elementos en su gracia para poder permanecer en el camino y llegar a la meta. Es decir, en palabras que no me gusta decirlas así porque no es así como ellos la mencionan, pero bueno, coloquialmente se conoce como que la salvación no se pierde. Esto es así.
Calvinismo clásico, calvinismo moderado y arminianismo clásico. Y esas tres consideran que el verdadero creyente, el verdadero salvo, a pesar de las circunstancias, Dios lo va a llevar hasta el final. Ninguna de ellas enseña que aunque vivas en pecado constante y una práctica de pecado, Dios te va a salvar y te va a llevar al cielo. Ninguna de ellas enseña eso. Todas ellas enseñan que si hay una persona que vive en una práctica de pecado constante, más bien no es una persona salva, aunque diga que es salva. O ellas creen en esto que le acabo de decir, que si un verdadero creyente cae, la evidencia de que es un verdadero creyente es que se levantará y será restaurado y enderezará su camino. En arrepentimiento y en fe caminará. Eso es lo que enseñan estas tres líneas históricas del cristianismo. Solamente el arminianismo wesleyano considera que el creyente puede caer en una situación de apostasía. Ellos nunca le llaman perder la salvación, como acusan a algunas de las ramas contrarias. Ellos enseñan a través de algunos versículos de la Biblia que existe la posibilidad de apartarse voluntariamente de la fe. Eso se le llama apostasía. El apartarse voluntaria y conscientemente de la fe y decir, yo ya no quiero nada con Cristo, con la Biblia, con la iglesia, nada. Eso se considera apostasía. El arminianismo wesleyano es el único que lo considera así. Es decir, y abren la puerta a que hay la posibilidad de que en esa apostasía nunca más sean restaurados para salvación. Y entonces sí, no entren a la vida eterna. Solamente le doy esto como dato para que sea cual sea la situación de cada persona, al final una es la conclusión. La iglesia de Dios debe ser santa, creciendo cada vez a la imagen de Cristo, a la imagen de su Señor. Si una persona cae en pecado y permanece en pecado, es porque o nunca fue cristiana, o si nos vamos a la parte del arminianismo wesleyano, es o abandonó voluntariamente su fe y ya no quiere nada con Cristo, por lo tanto tampoco es cristiana. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Ok. Quiero darle otras características más, y ya me ganó el tiempo, pero me aguantan, ¿verdad? Otra característica de la salvación es el crecimiento espiritual. Proverbios 4, verso 18. Si quiere anótelo para no, esto yo se lo leo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Está hablando aquí, Dios está hablando del camino o de la vida del salvo, del cristiano. La vida del justo dice que es algo como la luz de la aurora que va en un progreso, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Otra característica de la persona salva, hermano, de la iglesia salva, es que tiene que haber un crecimiento, una maduración. Crecimiento no puede ser la persona o este crecimiento implica que la persona no puede ser siempre la misma. Si el bendito Espíritu de Dios habita en ella y la sensibiliza para la enseñanza y recibir la enseñanza de la palabra de Dios, veíamos que una de las características de la iglesia de Tesalónica es que recibían la palabra. Entonces, una evidencia de que esta persona o esta iglesia tiene al Espíritu y recibe la palabra porque está sensibilizada a la palabra por el Espíritu, es que entonces va a haber una obediencia a esa palabra y esa obediencia va a dar un resultado. El resultado es un crecimiento, ya sea en amor. La persona va a crecer en amor, no puede ser siempre del mismo amor. Ya sea en humildad, no puede ser la misma arrogante de siempre. Tenemos que crecer en humildad, hermanos. Yo reconozco que hay muchas situaciones porque venimos del mundo y venimos del pecado y de una vida de pecado y nuestras pasiones vienen exaltadas. Pero cuando pasamos a ser posesión de Dios a través de la fe en Cristo,
el Espíritu Santo que mora en nosotros nos empieza a limpiar de todas esas cosas. Por lo tanto, al pasar del tiempo no podemos ser siempre los mismos, hermanos. Y con toda claridad yo les quiero decir, veo que algunos de mis hermanos no crecen. No crecen. Ni siquiera crecen en conocimiento de la Biblia. Y eso, bueno, pues me alumbra porque no crecen, porque no buscas a Dios en la Biblia, por lo tanto no tienes claridad de lo que Dios quiere de tu vida en la Biblia. No hay un crecimiento. Pero una característica de una persona salva es que va a crecer. Y a lo mejor no quiero poner un estándar y siempre va a ser el crecimiento así rápido, o siempre va a ser así, o es más, ni siquiera va a ser lineal, a veces va a ser así, como un electrocardiograma, ¿no? La riegas, te levantas, la riegas más, te vuelves a levantar, Dios te ayuda, y así. Pero si tú sacas una media lineal, bueno, la tendencia es hacia arriba. Todas esas caídas te enseñan y te maduran y entonces impulsan un crecimiento. Esto es dependiendo de cada persona, pero lo que sí es una realidad es que sea como sea tu línea, siempre va a tender hacia arriba. Si tu crecimiento es una línea así, recta, hermanos, el Señor Jesús claramente lo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no avanza, retrocede. El reino de Dios es dinámico, hermanos. El reino de los cielos sufre violencia, es muy dinámico. Y no podemos estar estáticos. Nadie puede estar estático. En el reino de los cielos o avanzas o retrocedes. Nadie está empatado. Nadie está quieto. O avanzas o retrocedes, no hay más. O estás creciendo o te estás deslizando. En el reino de los cielos, el verdadero creyente tiene que crecer. Y este versículo, entre varios otros, nos enseñan que la voluntad de Dios para el creyente y todos los medios que Él ha dejado es para que nosotros crezcamos, para que nosotros crezcamos en madurez, hermanos. Les he comentado y les he dicho que es momento que he estado orando para que Dios vaya poniendo los cimientos de una estructura, de una iglesia. No puedo seguir siendo yo el único pastor de esta iglesia, hermanos. Dios tiene que levantar pastores de esta iglesia. Dios tiene que levantar ancianos de esta iglesia. Dios tiene que levantar diáconos de esta iglesia. Dios tiene que levantar ancianas de esta iglesia, hermana. La Biblia habla de las mujeres ancianas de la iglesia. Y Dios tiene que levantar mujeres ancianas que no tienen precisamente que ver con la edad, tiene que ver con madurez espiritual. Queremos una iglesia como los Hechos. Tiene que crecer. Y antes de crecer en número, escucha lo que te digo, antes de crecer en número, para todos nosotros que estamos orando por la gente y porque Dios traiga personas, escucha esto que te quiero decir, antes de crecer en número, primero tenemos que crecer en madurez y en espiritualidad, hermanos. Porque no vaya a ser que Dios nos lleve a una gran pesca y nuestras redes estén podridas. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a perder esa pesca. Se nos van a ir los peces. Porque no vamos a ser capaces de soportar. Y muy probablemente esa es una de las razones por la cual Dios no trae gente. Digo, ha traído gente, bendito sea Dios, bendito sea su nombre. Pero no ha traído la que muchos de nosotros quisiéramos. ¿Pero sabes por qué? Porque el Señor sabe que probablemente todavía no lo soportemos. Hermanos, termina la reunión, la gente se va y de miembros de la iglesia no hacen nada por acercarse a uno de ellos. No se hacen responsable de las almas, no se acercan a preguntarle cómo está, cómo le va, cómo le ha parecido la enseñanza, qué ha entendido. Me llevo la carga y en mi casa estoy orando. Yo personalmente estoy orando por esa persona para que Dios le hable, para que Dios le ponga salvación. Hermanos, el crecimiento es asumir responsabilidades.
Es hacernos responsables ya no solamente de nuestra alma. Madurez y crecimiento es: he aprendido a hacerme responsable de mi alma, por lo tanto soy responsable con mi comunión con Dios, soy responsable de mi estudio de la palabra, soy responsable de mi comunión con los hermanos, y como ya he crecido en eso, ya estoy estable en eso, ahora puedo asumir la responsabilidad de un alma más. Y me hago responsable de preguntarle, de velar por ella, de aconsejarla, de llamarle, de visitarla. ¿Cuántos hermanos y hermanas no hacen eso? No hacen eso. Eso muestra falta de crecimiento. Denota falta de crecimiento. Los frutos del Espíritu en nuestra vida, hermanos. Gálatas 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Cuando nosotros estamos creciendo en el Señor, nos damos cuenta que vencemos más rápido las tentaciones, nos damos cuenta que vencemos más rápido el desánimo, nos damos cuenta que aunque las circunstancias que vivimos son muy difíciles y aunque el panorama no pinta bien a nuestros ojos, nos mantenemos confiando en el Señor y siempre, como dice la Escritura, guardamos esa llama que se llama fe y no dejamos que se apague a pesar de las circunstancias complicadas y difíciles. Esa es otra evidencia de que estamos caminando en salvación, de que las dificultades no nos vencen, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y nos mantenemos. No estás así como que no, yo creo que ya no voy a irme para atrás, ya no sigo porque está muy difícil, porque yo no veo a Dios que me esté ayudando. No has conocido al Señor. El cristiano hay veces que no escucha a Dios, hay veces que no lo percibe por circunstancias que aún yo mismo no entiendo, pero eso no quiere decir que el Señor no esté ahí. Ahí está, siempre está. Y eso, aunque viene el desánimo, permanecemos. Crecemos en amor, crecemos en gozo, crecemos en paz, crecemos en paciencia, crecemos en benignidad, crecemos en bondad, crecemos en fe, crecemos en mansedumbre, crecemos en templanza, crecemos, hermanos. Y no estoy diciendo que ya debes de tener todas y que debes de ser el supercristiano en todos estos frutos. No, hermano, es un crecimiento al ritmo que Dios permite en tu vida, pero un crecimiento. Si no hay crecimiento, hermano, pregúntate seriamente, entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo dentro de ti? Si no es esto. El Espíritu Santo no está ocioso, hermanos. O no está, o lo tienes bien contristado. Esa es la razón por la que no hay ningún crecimiento. O de plano no está el Espíritu en ti, solamente te has engañado pensando que eres salvo. O lo tienes bien contristado por tu vida carnal, por tu vida de falta de oración, por tu vida de interés por las Escrituras, por tu vida de falta de amor, por tu práctica de pecado, y el Espíritu que mora en ti está bien contristado. Por esa razón no creces. Una persona que está creciendo, que tiene el Espíritu Santo, es una persona que sabe perdonar, hermanos. Porque una persona salva es una persona perdonada. Una persona salva es una persona perdonada, y ese perdón que el Señor le concedió es algo que siempre está presente, que nunca se le olvida, y que sabe que si ahora está en este camino, está de este lado, que ahora es hijo de Dios, es porque solamente por gracia Dios quiso perdonar la gran cantidad de sus pecados, hermanos. Nunca nadie va a pecar contra ti como tú pecaste contra Dios.
Entiéndelo. Y si tú no eres capaz de perdonar a tu prójimo por lo que te hacen, es porque tú no valoras el perdón que Dios te ha concedido a ti, y eso denota otra cosa: o nunca te perdonó, o no valoras el perdón que Dios te dio. Y otra vez tienes el Espíritu Santo bien contristado. El verdadero cristiano es una persona que sabe perdonar. ¿Y sabes por qué es una característica? Porque el cristiano vive en un mundo impío, en un mundo injusto, donde constantemente nos van a hacer injusticias, donde constantemente van a pecar contra nosotros, donde constantemente nos van... Si al árbol le hicieron lo que le hicieron, ¿cómo le van a hacer a las ramas? Y si al maestro le hicieron lo que le hicieron, ¿qué nos esperamos los discípulos? Pero si no eres capaz de perdonar a tu prójimo que peca contra ti, es porque o no has conocido el perdón de Dios, de tal forma que no lo conoces. Y como no lo conoces, no lo valoras, hermanos. El perdón de Dios es un gran tesoro. El perdón que Dios concede es un privilegio, porque te ha sido dado por pura gracia. Tú no merecías, ni yo merecía que el Señor nos perdonara, y nos perdonó. Por lo tanto, así debes hacer tú con tu prójimo, porque si tú no perdonas a tu prójimo que peca contra ti, el Señor no te perdonará a ti. La regla es sencilla, puesta por el Señor. El verdadero creyente es una persona que sabe perdonar y perdona con gusto. Además, ejemplo tenemos a nuestro Maestro muriendo en la cruz diciendo: Padre, perdónalos. Yo ya los perdoné. Ahora oro por ellos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Si esa cualidad del Maestro, del Señor Jesús, no se está formando en nosotros, probablemente es porque no está en ti. Probablemente es porque no está en ti. Entre la iglesia salva no puede haber resentidos, hermanos. No puede haber amargados. No puede haber gente que practique el resentimiento, la amargura. No puede ser. Y si alguna vez caes en una de estas, el Señor te redarguye, el Señor te reprende, el Señor te lleva al arrepentimiento, y como eres hijo, escuchas su voz, te arrepientes y sigues caminando abandonando ese pecado. El verdadero creyente aborrece la hipocresía, hermanos. El apóstol Pablo dice que somos libros abiertos. Aborrece la hipocresía. El verdadero cristiano tiene prioridades bien claras. El Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Su principal prioridad es Dios. Pero su siguiente prioridad es su prójimo, hermano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es algo que Dios pone en el corazón del salvo, del creyente, del nacido de nuevo. Por lo tanto, aunque hay dificultades en nuestra familia, hay dificultades en el matrimonio, amas. Y el amor no guarda rencor. Y el amor no hace nada indebido. El amor te lleva a pedir perdón y te lleva a perdonar. Esa es la dinámica entre los salvos, hermanos. En el matrimonio, en la familia, en la iglesia. Sabe perdonar y sabe pedir perdón. ¿Eres de los que guardan resentimientos, guardan rencor, o perdonas de labios para afuera? Revisa tu corazón, revisa tu salvación. No vaya a ser que llevas tantos años engañándote y no eres en realidad hijo o hija de Dios. El verdadero creyente tiene un crecimiento en firmeza en sus deberes espirituales: la oración, el estudio serio y continuo de la palabra de Dios. Esto es una de las cosas que más frecuente he visto en la iglesia y en los hijos de Dios y en los discípulos: el descuido de la oración y del estudio serio de la palabra, hermanos. Y esto es consecuencia de todo lo demás. No hay crecimiento, no creces en amor, no creces en fe, no creces en piedad, porque no creces
en comunión con Dios. Por eso no creces. Así como el Señor dejó el testimonio de la iglesia de Tesalónica, también dejó el testimonio y la reprensión que dio a la iglesia de Pérgamo por permitir la infiltración de incrédulos, gente influenciada por el mismo Satanás. Apocalipsis 2, verso 14. Ya vamos a acabar, ya son pocas las cosas que tengo que comentar. Apocalipsis 2, verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia que mantenía a aquellos comprometidos con el mundo y con el pecado, ya que Balaam y Balac hicieron pecar a Israel e hicieron que se mezclara con Moab. Moab significa fornicación. Gente mundana, impía, dentro de la comunión de la iglesia. Por lo tanto, esto a nosotros los responsables de la iglesia, hermanos, a los responsables de la iglesia, nos lleva a velar por la santidad de la iglesia. Nos lleva a velar por la santidad. Y velar por la santidad de la iglesia implica atender las cosas de prácticas de pecado. Y por lo tanto el tema de la disciplina bíblica en la iglesia es algo que no puedo yo ignorar como responsable de esta iglesia. No puedo yo ignorar. Y cuando hay asuntos que atender con disciplina bíblica, por obediencia a Dios y por amor a la iglesia, a la pureza de la iglesia, yo tengo que atender esas situaciones, y si es necesario aplicar la disciplina bíblica, tengo y voy a aplicar la disciplina bíblica. Que el Señor me ayude a ser paciente, a atenderlos con amor, pero cuando el Señor me muestre con las evidencias de que no hay un verdadero arrepentimiento de los que están practicando el pecado, sea fiel al Señor en poner en disciplina y aún en expulsión a aquellas personas que se atrevan a vivir en hipocresía dentro de nosotros. Porque la iglesia del Señor no es mía, es del Señor. Porque no estamos aquí para hacer lo que nos guste aquí entre compadres. Estamos para glorificar al Señor y para hacer su voluntad. Por amor les atenderé, por amor les dará seguimiento. Pero si yo veo que el consejo que te doy de parte de Dios lo echas tras tus espaldas, no le haces caso, lo desobedeces una y otra vez y vives en apariencia, hermano, solamente me estarás dando la evidencia de que no eres salvo y de que no te interesa escuchar la voz del Señor. Acuérdese, las ovejas oyen su voz y le obedecen y le siguen. Y le siguen. Ahí estaba los que tienen la doctrina de Balaam, de Balac, de los nicolaitas, que estaban haciendo extraviar a la iglesia del Señor. Y la severa reprimienda de Cristo que les hiciera muestra la preocupación del Señor por la pureza de su iglesia. Fíjate cómo dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Saben cuál es la espada de la boca del Señor? Los principios bíblicos de disciplina que están aquí. Esa es la espada del Señor. Los principios bíblicos y la disciplina que yo ponga como humano no se compara con la disciplina que el Señor mismo te puede poner. Otro ejemplo de esta mezcla
Está en Hechos, ahí sí quiero que me acompañan, Hechos 8, verso 9. Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Remarco este versículo 13. También creyó Simón mismo. ¿Quién es Simón? El que los versículos anteriores nos dicen como un engañador, un mago engañador. También creyó Simón mismo y se bautizó, dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Esto implica que él estaba como miembro de la iglesia, porque Felipe era parte de la iglesia, era un evangelista, era un servidor, era un ayudador. Se bautizó, servía, estaba dentro de la iglesia, y además, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Es decir, cuando veían en la predicación del evangelio y los milagros que él hacía, seguramente él decía: alabado sea Dios, bendito sea el Señor, gloria a Dios, hermanos. Seguramente era de ellos. Verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que se recibiese el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Salió su carne, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, escucha bien: tu dinero perezca contigo. Y era un miembro de la iglesia. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto. Aunque estés dentro de la iglesia, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, aunque te hayas bautizado, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El ejemplo es muy significativo. Un hombre que escuchó el evangelio y que supuestamente se convirtió. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque durante un tiempo pasó como miembro de la iglesia, como un discípulo ferviente, porque siempre estaba con Felipe. Voy a ir a predicar acá, te acompaño, hermano. Voy a ir a ver a la familia, te acompaño, hermano. Oye, hay que hacer esto, te acompaño, hermano. Cambios externos. Se bautizó, hermanos. Por eso es que el bautismo no determina salvación. Una persona salva anhelará el bautismo en agua, pero una persona bautizada en agua no precisamente es una persona salva. ¿Entendemos este principio? Qué bueno. Porque no te confíes en que ya te bautizaste. No te confíes. No te confíes, porque hay impíos remojados, inconversos remojados. Y al tiempo salió lo que había en realidad en su corazón y la verdadera condición de su alma, de su espiritualidad. Tu dinero perezca contigo. Hay hermanos, hermanas, a los que he atendido en consejería por malas acciones,
Y ni siquiera le puedes decir las verdades de Dios porque se enojan. Ni siquiera le puedes mostrar con la Biblia lo mal de su condición y de su conducta, porque se enojan. Todavía se enojan. Todavía de que pecaron contra Dios se enojan. Y lo único que demuestran es su corazón no arrepentido. No arrepentido. Un verdadero cristiano salvo, consciente de su condición, consciente de sus malas acciones, avergonzados por sus malas acciones, avergonzados por su pecado. Cuando el pastor les muestra la palabra de Dios, o un hermano, para hacerlos volver del camino, debiera de haber vergüenza, debiera de haber humildad, debiera de haber arrepentimiento, debiera de haber un dejar su mal proceder, un sentirse mal con Dios por haber hecho lo que hizo, hacerse responsable de sus malas acciones. Eso demuestra que es un verdadero creyente, un verdadero salvo. Pero si no recibe la palabra, si no recibe el consejo, si se enoja, lo único que demuestra es que en hiel de amargura y en prisión de maldad está. De todo esto, verdades para recordar. La iglesia está constituida por gente salva. Aunque en esta tierra el trigo esté mezclado con la cizaña. Pero en Mateo capítulo 13, verso 24 en adelante, nos dice que al final de los tiempos el Señor enviará a sus ángeles para hacer la separación. El trigo será llevado a los graneros y la cizaña será lanzada al fuego. Lo cual nos indica, nos enseña que los verdaderos salvos, aunque estén mezclados aquí en esta tierra, en la iglesia, y con los que aparentan ser cristianos, el Señor, que sí los conoce, llevará a vida eterna a sus hijos y llevará a condenación a los no hijos, a los no salvos. El día de hoy hay muchas iglesias donde la mayoría no es salva. Y la Biblia es clara al mostrar las características de una verdadera conversión. Todo esto que acabo de decirte, hermano, te lo acabo de mostrar de la palabra de Dios. Tratando en todo momento ser cuidadoso con la verdadera interpretación, con la interpretación bíblica, para no sacar conclusiones propias, mías, humanas, sino que lo que tú acabas de escuchar sea genuinamente la palabra del Señor. Un verdadero creyente está expuesto a caer, pero siempre regresará a su Señor en un verdadero arrepentimiento de fe y abandono del pecado. Un verdadero creyente experimenta crecimiento espiritual invariablemente. Debe de crecer en manifestaciones y en frutos del Espíritu, como ya lo vimos, y en todas estas características. Hermanos, ni para dónde hacernos. El ojo escudriñador del Señor está ahorita sobre nosotros. La pregunta es, ¿cómo estamos tú y yo? La iglesia es una iglesia salva y debe ser salva. Si tu vida es una vida de apariencia, estás caminando por el camino equivocado. ¿Cuál es tu verdadera condición, hermano, hermana? Es cierto que la salvación es solo por gracia a través de la fe. Eso es cierto. Pero aquella persona e iglesia que es salva por gracia a través de la fe, tiene todas estas características. Este es el resultado de creer por gracia a través de la fe. Este es el resultado. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? El Señor el día de hoy nos sale al encuentro y nos dice, a ver, hagan un alto. ¿Cómo está esta iglesia? ¿Cómo está esta iglesia? ¿Cómo estás tú que te dices cristiano o cristiana? ¿Cómo estás?
No importa cuánto conocimiento hayas adquirido, no importa en dónde te congregas, no importa cuánto tiempo llevas, no importa qué cosas haces o no haces, ¿cómo está la condición de tu alma? ¿Eres salva? ¿O solamente crees tú que eres salva? Y la única forma de saber cómo estamos es, por eso di las características que la Biblia muestra. La Biblia no nos deja, pues es que yo no sé, pues revisa. Estas son los frutos que produce una gente salva, una iglesia salva. Cerramos nuestros ojos y pongámonos de pie, por favor. Este asunto, hermanos, de buscar a Dios, de la Biblia, es muy importante. No podemos jugar con esto, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No podemos jugar con esto. Y de ahí entonces viene la importancia de entender si eres una persona que ha sido verdaderamente perdonada y por lo tanto como consecuencia estás en salvación, o aunque Dios te ha estado hablando, tú te has resistido y solamente vives un engaño, o francamente vives en una perdición. ¿Cómo es tu condición hoy? No me refiero a la de 5 años, a la de 10 años. Hoy, ¿cómo estás? Hoy, ¿cómo estás? Porque el Señor va a venir solamente por gente salva. Y si viniera el Señor el día de hoy, ¿cómo te encuentra a ti? ¿Cómo estás tú hoy? No ayer, no cómo vas a estar mañana. Hoy, ¿cómo estás? Porque si el Señor viene hoy, solamente se va con él la gente salva, la gente perdonada. ¿Cómo estás tú hoy? Y todas estas características son características que nosotros como iglesia debemos estar buscando, como personas debemos estar buscando. Si tú hoy no eres salva y sabes que no eres salva, o aunque has creído que eres salva, pero tus frutos demuestran que no hay salvación en ti, arrepiéntete. Arrepiéntete para con Dios, para que del cielo por si acaso, como lo dijo Pedro a Simón, si acaso el Señor quiere tener de ti misericordia, si acaso el Señor quiera perdonarte. Arrepiéntete de tu vida de hipocresía, arrepiéntete de tu poca piedad, arrepiéntete de tu incredulidad, arrepiéntete del mal testimonio que has dado. Pero si estas características están en ti, o algunas características, y reconoces que te ha faltado, porque seguramente es así en muchos de nosotros, hermanos, pero la evidencia es clara cuando vemos la misericordia de Dios. Con humildad vayamos al Señor y digámosle: Señor, también perdóname y ayúdame a crecer. Ayúdame a darte gloria, pues para eso me has llamado, para darte gloria a ti. Hermanos, este es un llamado al arrepentimiento. A no salvos y a salvos. A no salvos, pues porque si sigues por ese camino te vas a perder. Eternamente te vas a perder. Estás perdido. Pero al final te vas a ir a la condenación eterna y ahí ya no hay oportunidad de nada. Ahí ya no hay oportunidad del arrepentimiento. La oportunidad es hoy y la tienes hoy. Si Dios te habló es porque hoy quiere que tú te arrepientas. Hoy. Pero también a nosotros, hermanos, como iglesia. Si Dios nos da evidencia, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos, porque las evidencias que vimos hoy están en nuestra vida en menor o en mayor proporción, pero están. Busquemos al Señor para que esas características cada vez crezcan y sean más. Y den gloria a Dios, hermanos.
y den gloria a Dios. Para eso fuimos llamados, para eso es esta iglesia, para dar gloria a Dios. Hoy es un llamado al arrepentimiento. Hoy Dios nos está demandando Dios. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí, por una o por otra razón, tenemos razones para pedirle perdón al Señor. Todos hoy tenemos una o muchas razones para pedirle perdón al Señor, para arrepentirnos. Y es el momento de hacerlo. Y es el momento de hacerlo. Si el Señor hoy te ha descubierto en la falsedad y el engaño, en tu falsa conversión, en tu falso cristianismo, no esperes a escuchar las duras palabras que Pedro le dijo a Simón. Si acaso el Señor quisiera perdonarte. Si acaso el Señor quisiera perdonarte. Porque conscientes estamos que el Señor no tiene ninguna necesidad ni obligación de perdonar a nadie. Su perdón es por gracia solamente, porque Él es bueno. Y Él lo hace con quien Él quiere. Pero hermanos, ante las evidencias de la iglesia primera, es evidente nuestra condición como iglesia. Y de eso tenemos que arrepentirnos, hermanos. De nuestra poca piedad, de nuestra poca pasión, de nuestro poco fuego, de nuestra poca oración, de nuestro poco interés por la palabra y de crecer en ella. De contristar a su Espíritu Santo en nosotros. De que no hemos sido un fiel testimonio de que el Espíritu Santo mora en nosotros. De que no hemos llevado y hemos dado buen testimonio a otros, ni hemos impactado a otros como esa iglesia de Tesalónica. O por lo menos no como debiéramos de hacerlo. Arrepentirnos de nuestro ensimismamiento y solamente pensar en que Dios me tiene que ayudar en esto y me tiene que ayudar con otro y me tiene que proveer de esto. Y nos hemos olvidado de la esencia del llamamiento, la esencia de nuestro llamado a ser cristianos, a conformar una iglesia, es darle gloria a Dios. Y eso nos tenemos que arrepentir, hermanos. De nuestro poco crecimiento, de nuestra inmadurez. De eso nos tenemos que arrepentir. Oh Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Si alguno de hoy aquí quiere agarrarse de tu misericordia y atender al llamado a arrepentirse, para que tú le levantes, para que tú le restaures, para que tú le des tu perdón, Señor, que así sea. Pero tu iglesia, aquella de la que verdaderamente has tenido misericordia, aquellos a los que verdaderamente has perdonado y has salvado, Señor, avívanos. No nos dejes vivir en la mediocridad, en un cristianismo mediocre, Señor, en una espiritualidad mediocre que no glorifica nada. Al contrario, Señor, te es vituperio. Ayuda a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas.